¿Cómo estamos? Muy Qué bien, gusto de muchas estar aquí gracias. contigo. Siempre es un placer tenerte aquí. Igualmente estar aquí platicando contigo, Enrique. Ahora es muy importante, esta vez le quiero platicar de cómo realmente nació nuestro concepto. Fíjate que cuando estaba todo lo de el problema del COVID y que nos recluyeron 2 años en nuestras casas, sí afectó a mucha gente y yo no fui la excepción, ¿eh? O sea, a mí me afectó en muchos sentidos. Me sentía yo muy frágil, creo que esa es la palabra, frágil, y yo no me había puesto a pensar de la situación tan importante que es la salud realmente en el ser humano. Y yo ya tenía entonces 73 años, 74. Claro, fíjate que lo que estás diciendo es muy importante porque yo también tuve sensaciones emocionales diferentes que yo no conocía a través de inclusive nosotros como familia, con mis padres, que vivimos cada quien en su casa, cada quien lo vivió diferente. Nosotros no decidimos encerrarnos, pero no había que salir, estaba todo cerrado. Finalmente acabamos estando encerrados y tuvimos diferentes síntomas, porque yo creo que ya se llaman síntomas después de esto, ¿no? Sí, es increíble, pero fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Y a mí me ha gustado el ejercicio también, pero ya tenía tiempo de no practicarlo porque estaba yo ocupado con algunas situaciones en la Ciudad de México. Pero al recluirme allá dije, no, pues voy a regresar a hacer los ejercicios que yo sabía. Yo era muy bueno para toda la cuestión de la bicicleta, y el yoga y detalles de esos. Entonces me puse a hacer stepping y no tomé en consideración los años que ya tenía. Y entonces el stepping ya nada más tenía un escalón. Ajá, y en el escalón subía y bajaba, y empecé a notar que la rodilla izquierda me dolía. Ya. Y dije, qué raro que me duela, pero no le paré. No le paré, aún con el dolor no le paré. Lo que a veces nos decían antes, te duele porque no está fortalecido, métele más. Exactamente. Que bueno, finalmente sabemos que ahora no está correcto, ¿no? No es por ahí. Entonces, yo seguí con esa situación y dije, en lugar de hacerle muchas repeticiones a la rodilla izquierda, a la rodilla derecha, a la rodilla derecha, dije, bueno, pues voy a hacer más repeticiones con la izquierda que la derecha, pero aún así me seguía doliendo. Y entonces, pues dije, seguro porque no he hecho ejercicio desde hace tiempo. Claro. Y ahora la cosa va a ser un tanto diferente. Y de ahí partí, y de repente, un día bajando las escaleras de mi casa, siento un tirón en la rodilla derecha. Y tampoco le puse atención y todo, como el pantalón me cubría, llego y pues bajo a comer y empiezo a sentir cosas raras en la rodilla, y ya el pantalón ya se me había llenado de la hinchazón que ya traía en la rodilla. Entonces lo que hago es me bajo el pantalón y parecía que tenía un melón ahí. Entonces dije, ahora sí. Se regó todo el líquido. Sí. Y en plena pandemia. Espérate, no es tanto por ahí. En plena pandemia. Entonces agarré y dije, sí me estresé porque dije, ¿cómo voy a ir a un hospital? ¿Cómo voy a ir a un hospital y todo eso? Y entonces le hablé a un doctor amigo mío y me dice, mira, ponte unas inyecciones de vitamina B y toda la cuestión. Y así me aventé una semana. Pero no bajó creo que más bien subió la hinchazón. Entonces de ahí me dicen, le volví a hablar al doctor amigo mío y me dice, no, ya te tienes que ir a ver un traumatólogo. Y me trasladé a Cuernavaca y aquí vine a ver a un traumatólogo. Estaba lleno el lugar de gente que había tenido percances. Y yo pues con la máscara esa que usábamos
y aún así me sentía nervioso por estar ahí, por la rodilla, todo eso es acumulativo. El tema me imagino que lo vivimos igual, ¿eh? Sí, sí, sí. No queríamos ni ir al súper. Exacto. Yo me acuerdo que salía y me tocó ver gente con máscaras de estas de fumigación, con trajes de estos blancos. Pues yo decía, parece esto el fin del mundo, carajo. Yo casi así, yo me compré la de plástico, o sea, me entró algo que yo desconocía, yo no sabía que podía tener miedo a ese grado. Yo creo que era miedo. Que vale la pena platicar y recapitular, como decimos, a toro pasado. A toro pasado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vivimos? Y después, ¿cuáles fueron las consecuencias? Sí, y parte de esas consecuencias son que todavía tengo algo de esas consecuencias. Por eso mi interés en que la gente conozca todos estos detalles, para que a ver si se identifican con alguna de las cosas que me pasaron. Claro. O que te pasaron a ti. Fíjate. Que seguramente sí. Sí, por supuesto. Y hay algo muy, muy importante que creo que dependiendo del estilo de vida de cada persona nos dañó más o menos. Exacto. En mi caso, igual que tú, yo salgo mucho al bosque, a la montaña, ya sea en bici o sea caminando, y pues estábamos encerrados, pero yo seguí saliendo al bosque, pues aire libre, sin gente, sin nada, no me afectó tanto. No podemos hablar tanto de si las vacunas dañaron o no dañaron nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener un análisis bioquímico, biológico, para saber si dañaron o no dañaron. Sí, exactamente. Yo no sé si fue un tema químico o un tema psicológico. Totalmente, yo creo que no lo sé, pero saliendo de la pandemia, hubo un momento en que después de la segunda vacuna, a mí me daba como cuando te tomas 10 cafés, una sensación de taquicardia, como taquicardia, como algo de exceso de nervios, como cuando estás a punto de chocar y la alcanzas a librar y te brinca el corazón, pero de la nada. Y entonces, cuando tú te conoces que llevas toda una vida teniendo diferentes estímulos, y nunca te ha pasado eso, y casualmente terminando los 2 años de pandemia, de estar angustiados, de estar estresados, de estar preocupados, y a lo mejor tuvieron algo que ver las vacunas, pues tu cuerpo sí cambió en algo. Sí. Y como dices, el saber que puedes tenerle miedo a algo, cambia. Inclusive me ha tocado personalmente en amistades cercanas empezar a ver un crecimiento y un desarrollo de locos, de ataques de ansiedad, de depresión y de miedo. Mira, déjame retomar lo que te estaba yo diciendo porque está muy interesante. Dale. O sea, cuando vengo yo a ver aquí al traumatólogo, el traumatólogo me ve la rodilla y me dice, pues ese líquido sinoviático se te regó, y me dice, tengo que hacer una punción ahorita rápida. Y entonces, sin aviso previo, ni agua va, agarró y me puso la inyección y no saca sinoviático, saca sangre. Eso ya era un coágulo del tamaño de un melón. Bueno, pues sí, la situación es que yo estoy anticoagulado. Entonces algo se rompió ahí y entonces sangre. Y eso ya complicaba muchísimo. Y se espantó. Muchísimo, y entonces, pero lo curioso es que no me puso ni antibiótico. Y entonces le hablé yo a mi cardiólogo y me dijo, no te puso antibiótico, no vuelvas con ese fulano. Sí, no se te vaya a pasar. Sí, porque dice, después la bronca puede ser que hasta te corten la pierna, a ese grado. Entonces todo eso es acumulativo. Nivel de estrés muy elevado. O sea, un nivel de estrés muy elevado. Entonces me meto y me tumbo, porque me dicen que me tengo que tumbar, que no puedo apoyar esa pierna ni la otra. Hay que tenerla quieta. Quietecita. Es que si caminas con una pierna mal, se lastima la espalda, o lastima la espalda o la cadera del otro lado. Exacto. Bueno, pues ahí me tumbo y me duré tumbado 3 meses más o menos.
y empecé a perder masa muscular. Claro. Pero no nada más fue ahí donde, fíjate que de repente empiezo con los síntomas del COVID. No o sea, puede empecé, ser. temperatura, empecé con problemas de medio mareos y detalles de esos, y entonces le hablo al nuevo traumatólogo que tenía y le digo, oye, dice, vete a hacer rápido la prueba del COVID. Me voy a hacer, yo fui de los que pagué 4,000. Me acuerdo, mi papá pagó una de esas pruebas, 4,000 o exactamente. 5,000 pesos por eso. Y entonces, pues no era COVID. Entonces, ¿qué es? Y entonces me dice el traumatólogo, oye, por si las dudas, vete a hacer el del dengue. Claro. Me voy y me hago el del dengue y salgo positivo, maestro. Salgo positivo. Pues era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, Claro. pero con una bronca, que si me da a mí el dengue hemorrágico, ya hasta ahí llegué porque estoy anticoagulado. Sí, te vas. O sea, me voy. Fíjate todo esa acumulación de contratiempos, de problemas, a dónde me llevaron a mi cabeza y todo No, eso. no, el nivel de estrés que tenías. Sí, ya volteaba yo y decía, Ya me voy a Dios morir. mío, ¿qué más Ya me voy a tienes morir. preparado? Sí, a ese grado yo llegaba. Qué Y grueso. entonces, pues me empecé a tratar. Afortunadamente no me dio el hemorrágico. Ya. Y entonces yo tuve el normal y todo ello. Pero todo ese estrés y eso impidió también que el mismo estrés hacía barrera para que yo me recuperara pronto. Claro. Y empecé a ver que las piernas se me hacían más delgadas y todo. Por mi edad ahí ya tenía 72 empezaste a chupar. años. Me empecé, sí, que es las tipo sarcopenia. Claro, es la claro, sarcopenia. claro. Empiezas a chuparte y el hueso, la piel se te pega al hueso y se acabó Sí, el empiezas músculo. a quedar pura piel con hueso. Exactamente. Y entonces todo eso, esos episodios, Luis Antonio, me complicaron realmente la existencia. Oh, por y yo supuesto. creí que ahí había quedado. Pero todavía el traumatólogo me dice que me quiere operar la rodilla. Y entonces lo mandé al diablo, pero en 5 segundos. Le dije, no me operas, a mí no me vas a tocar, me voy a autorreparar con ejercicios y cosas de eso. Para eso ya estaba una terapeuta ayudándome, Ya, toda esa fisioterapeuta. una fisioterapeuta. Entonces, todo eso me ayudó, pues me aventé 4 meses tumbado. Se te fue toda la fuerza. Se me fue toda la fuerza y en fin, y todo eso. Pero hay algo que yo no tomé en cuenta porque ni siquiera sabía que existía. Que tú acumulas todo eso en el subconsciente, según un médico que me dijo. Sí, un psiquiatra. Sí, me dice, acumulas todo eso en la mente. La mente funciona con funciones químicas de cierta índole y entonces todo eso me afectó en forma definitiva. Yo solito haciendo el ejercicio, no sé si me alcance a ver la cámara de movimiento de Nada más las de estar piernas estirando y fortaleciendo piernas. Yo cuando me pego a algo y más tratándose de mi salud, me pego. Sí, eres soy tenaz. Sí, y con tedio, lento, rápido. Entonces, toda esa situación, y yo creí que ahí terminaba, pero para hacer esto más corto, ya salí del problema de la rodilla y todo, y empecé a hacer algunas diligencias no complicadas y todo. Ya. Y un día bajando una pendiente, no sé qué me pasa y estaba lloviendo y dije no me vaya a resbalar y entonces ya la muela. Me doy otra. Me doy otra. Y entonces llego a la parte de abajo y me empiezo a sentir como si me diera el peor infarto de mi vida. O sea, yo sufrí un infarto a los 41 años. Sí, lo hemos platicado en videos anteriores. Lo conozco, pero resulta que esto era peor que lo que yo había se sentido. sentía peor que el infarto. Sí, te juro que sí. Y yo dije, sentí que ya me iba, o sea, no había poder, la respiración se Aquí me fíjate iba. que lo que más se me hace muy rescatable es que mucha gente que tiene ansiedad dice, siento que me falta el aire, siento que me da un infarto, pero nunca les ha dado un infarto. Exacto. Aquí Enrique nos puede decir, a mí me dio un infarto, era un infarto fuerte, ¿no? Sí, masivo, me masivo, dijiste, un infarto masivo. Él sabe lo que se siente, el dolor, la presión, un infarto.
y le da un ataque de ansiedad y dice que se siente peor. Puta madre, está cabrón, que pase eso. Así es, me sentía yo peor. Ante esa situación, yo dije que iba yo a mi coche, ni siquiera pude abrir mi coche. Y entonces uno de los bienes me puso una cubeta y me dijo, señor, se ve usted muy mal, siéntese. Y entonces me senté ahí en unos minutillos y en lugar de sentirme peor me empecé a sentir mejor. O sea, pero una crisis fuerte y luego me empecé, dije, qué curioso, ¿no? Qué curioso que no, ya pasó, pero qué raro. En fin, no sabía yo exactamente lo que me había pasado. Okay. Entonces, le dije yo al... Pero estuviste a punto de desmayarte. Sí, no, a punto sí de irme. De desvanecerte. De desvanecerme. Y tomé un taxi, me llevó a un hospital de cardio aquí en Cuernavaca. Y desde ahí empezó otro problemita, que como ya me dio un infarto, entonces el infarto sale en el electrocardiograma y luego me mandaron... ¿Creen que era ese? Sí, me diagnosticaron sin siquiera haberme hecho preguntas ni nada. Me diagnosticaron que tenía yo una arritmia complicada y me sacaron ahí se veía la cicatriz del infarto. Exactamente. Y creyeron, es ya por ahí que había pasado 30 años. Ya para qué lo entrevistamos al señor, fue el infarto y toda la cuestión. Bueno, pues estuve en el hospital como, ¿qué te puedo decir? Unas 4 o 5 horas, 19,000 pesos de hospital. ¿Y te sentiste bien? Y me empecé a sentir bien. Y ya me fui, pero no, que me tenía que ir. Ellos mismos llamaron a un médico, un cardiólogo, y que luego vaya a ver al cardiólogo. Y el cardiólogo la hizo todavía más grande. Todavía más estrés. Sí, te tienes que ir a hacer unos estudios. Por lo del infarto, todos lo relacionaron con un infarto de hace 37 años. Todos lo relacionan ahí. Y entonces me llevan... Oye, y te quiero preguntar algo. ¿Tú sabías que no era el infarto? Yo ya sabía que no era el infarto. Porque lo sentiste diferente. Porque lo sentí diferente. Pero lo curioso también es que cuando yo tuve ese tipo de situación, la presión arterial 170 y toda esa cuestión, y dije, caray. Y entonces empecé yo a hacer un análisis de que ya me había pasado en anteriores ocasiones, pero no tan así. No tan fuerte. No tan fuerte. Y llegaba yo al hospital y lo mismo lo relacionaban con el infarto y vámonos. Fíjate que eso está muy grueso, porque conozco gente que llega al hospital, familiares muy cercanos, que llegan al hospital y dicen, me falta el aire, me está dando un infarto. Lo revisan y el doctor o la doctora inmediatamente dice, es ansiedad, no pasa nada. La bronca es que contigo tú traías una marca de un infarto y creían que era eso. Exacto. Puta, sí está más cañón, Ahí se fueron por ese lado. Y entonces a mí me complicaron financieramente, me complicaron mi salud mental, en fin, entró una serie de situaciones. Una pinche bola de nieve complicada. De ahí empezaron algunos problemas de ansiedad y de pánico. Entonces me dijo mi cardiólogo, que es un doctor que yo aprecio mucho, el doctor Guadalajara, que seguramente gente lo conoce allá en la Ciudad de México, y me dijo, tienes que ir a componerte de eso, porque traes un estrés muy acumulado y esto te está causando este ataque de ansiedad y de pánico. Y me volví a meter en esa situación de tratar de resolver el problema a través de un neurólogo. Yo preferí ir con un neurólogo, una pastillita, y se me quitó. ¿Qué es un tema químico en el cerebro que se desbalanceó? Exacto. Y la pastillita cuesta 70 pesos y no te causa adicción. Fíjate ni nada de eso. Que yo creo, ese tema que estás diciendo ahorita, me gustaría comentarlo. Muchas personas que yo conozco me dicen, es que no me quiero tomar eso porque no me vaya a ser adicto. Y yo le digo, entonces escoge, o te dan los ataques de ansiedad o eres adicto a la pastilla. Pero si lo hablamos ya toro pasado, un diabético